Amén, iglesia. Amén, Dios lo bendiga. Ese es bueno, bueno. Toda la tierra tiene que honrar a Dios, amén. Tenemos que honrarlo, honrarlo, porque Él es digno de toda alabanza, de toda adoración, iglesia. Hay que honrarlo hasta con nuestro respirar, amén. Estamos en esta enseñanza, amén, de la honra. Vamos a tomar asiento, iglesia, y vamos a hablar qué dice el Espíritu Santo a su iglesia. Y estamos en esta enseñanza, habíamos hablado la semana pasada de qué es honrar a Dios, amén, cuando lo honramos con nuestro estilo de vida, amén. Dios honra a quien lo honran, iglesia, amén. Usted, acuérdese de eso, siempre honre a Dios en toda etapa de su vida, hasta en las situaciones malas, en los procesos, iglesia. Usted honre, nunca, nunca esté en su boca la rebeldía, la desobediencia, la queja. Siempre honralo y dígale, Dios siempre torna las cosas para bien. Dios, este problema, este proceso, Dios lo va a hacer en bendición, Él lo va a tornar para bien. Siempre honrelo a Dios en toda la serie de su vida, iglesia. Amén. Y Dios lo va a honrar a usted. Porque a veces, iglesia, el evangelio, este caminar es tan misterioso, es tan que solamente el Espíritu Santo puede revelarnos, amén. Si estamos haciendo la voluntad de Dios, si estamos honrándolo, amén. Si Dios está agradado de nosotros. Entonces, iglesia, vamos al tiempo de la palabra, estamos en este capítulo. Acuérdate que la primera vez, la última vez que hablamos del rey Saúl, de su reinado, amén. Y como hablamos de la honra, también hablamos que es deshonrar a Dios. Y vimos que en la Biblia hay ejemplos de personas que deshonraron a Dios en su llamado para su vida. Esta palabra no viene para condenarlo, entienda. Esta palabra viene porque el Espíritu Santo siempre trae una palabra a nuestras vidas, porque Él nos quiere bendecir y no quiere que la deshonra que estemos haciendo a Dios en nuestra ceguera espiritual, en nuestro caminar, amén, nos estanque la bendición, amén, y no deje que Dios nos dé lo que Él ha prometido, lo que Él nos quiere dar. Esta enseñanza viene porque el Espíritu Santo habla a su iglesia para que se haga el cumplimiento de la sangre del Señor Jesucristo en este Nuevo Testamento y nos limpie y cerremos toda puerta porque usted capaz vive una vida en aflicción, vive una vida, amén, que no es comparada o no se compara a la palabra de Él. Entonces usted dice, ¿por qué estas cosas? Y Dios hablando a su vida para que usted cierre esa puerta, amén, y honre a Dios con su estilo de vida durante estemos en esta tierra. Vamos a repetir entonces la última porción, la palabra que nos quedamos, amén, en Primera de Samuel capítulo 35, los versículos del 2 al 4 y del 8 al 13, para ver lo que hizo. Vamos a repetir, amén, lo que hizo en esta porción, porque después vamos a tocar otro punto muy importante acerca del rey Saúl, que es un ejemplo, amén, de deshonra a Dios. Y dice así, se lo voy a leer. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, dice, o a Jonatán, y a Abinadab, y a Malquisúa, hijo de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor y de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Aconteció al siguiente día que vinieron a los filisteos a despojar a los muertos y hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa. Y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran a las buenas, dice, nuevas a sus templos de sus dioses y al pueblo, y pusieron sus armas en el templo de Astarot, y colgaron sus cuerpos en el muro de Bexán. Mas oyendo los de Jabes de Galat, esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus 3 hijos del muro de Bexán y vinieron
Jabes, y los quemaron ahí y tomaron sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes y ayunaron 7 días. Amén. Entonces vemos que Saúl murió en desobediencia, en rebelión en contra de Dios, deshonró a Dios, porque se acuerdan de las enseñanzas de Saúl, a Saúl más le importaba la alabanza del pueblo, más le importaba lo que el pueblo decía y no lo que Dios quería que él haga. Acuérdense de esa enseñanza. Entonces, en el momento, vemos cómo Dios permitió que en el momento de hasta en el momento de su muerte, Saúl fue deshonrado. Fue una vergüenza terrible. Para mí sería una vergüenza grande que Dios levante a otra persona y me vote y ponga a esa persona en mi reemplazo por mi desobediencia, por mi pecado. Yo me imagino que fue una vergüenza grande para Saúl que Dios levantara a un rey más joven que él, mejor que él en todas las áreas, el rey David, amén, que tenía más comunión con Dios, amén, buscaba más a Dios, era mejor en todas las áreas que Saúl y que Dios sacara a Saúl de esa forma, amén, permitiera, amén, que mataran a toda su familia y cortar esa línea de reyes y ponieran a alguien mejor que él. Amén. Y hasta en la muerte de Saúl fue deshonrado porque usted sabe que un rey de la línea de reyes, amén, tenía una sepultura especial. El pueblo ayunaba, oraba, amén, lo ponían unos sepulcros especiales a ellos, era toda una festividad. Amén, pero Dios permitió que le cortaran, es una vergüenza, amén, que alguien muera y le corten la cabeza, lo dejen sin cabeza. Amén, y se rían amén, y se burlen, y después agarren el cuerpo sin cabeza y lo cuelguen en un muro para que todo el mundo lo vea. Es algo vergonzoso y una muerte terrible, aunque está muerto ya, pero es una deshonra. Amén. Nosotros siempre a nuestro muerto tratamos de darle la mejor sepultura. Amén. De hacerlo mejor porque es la última vez que hacemos algo por esa persona. Entonces vemos que Dios permitió, amén, una muerte terrible que se ha deshonrado, pero no porque Dios haya querido, sino Dios lo permitió. Amén. Acuérdense que él era enemigo de los filisteos y cayó en manos de los filisteos ya muertos. Y Dios hubiera podido evitar, pero Saúl abrió puertas, amén, de deshonrar a Dios en su vida, preferir la gente, amén, preferir la idolatría, de preferir a Dios, de poner a Dios en su caminar. Acuérdense que Saúl deshonró a Dios en ir a consultar a una divina, amén, para que trajera, amén, el espíritu de Samuel y le dijera qué era lo que iba a pasar en la batalla. Eso era una deshonra a Dios. Usted siendo un hijo de Dios, usted amando a Dios y usted en vez de orar, y sabe que usted tiene que orar y preguntarle a Dios y orar, usted se va a los horóscopos. Amén. Usted todavía anda en los horóscopos, en el periódico. Usted todavía anda consultando estas cosas en gente que no tiene que consultar. Es una deshonra a Dios, iglesia. Acuérdense que hay un rey en la Biblia, que el rey en vez de consultar a Dios fue a consultar, mandó a consultar a un adivino y Dios, amén, le declaró muerte, que iba a morir ese rey irreversiblemente. Entonces, iglesia, nosotros tenemos que honrar a Dios. A veces pasa esto, iglesia, y Dios es lindo que trae esta palabra, porque a veces estamos deshonrando a Dios. Somos de esta carne, iglesia, en este mundo, y a veces en vez de esforzarnos por escuchar este tiempo la palabra, nos vamos a hacer quehaceres. Vamos a preferir, amén, diferentes cosas que no tienen un primer lugar en nuestras vidas y dejamos a Dios para lo último. Si podemos, escuchamos la palabra si nos alcanza, o sea, todo Dios de lo último, lo deshonramos a Dios poniendo todas las cosas primero ante que Dios. Deshonramos a Dios capaz, permitiendo, amén, que en nuestra misma casa se practiquen cosas, haya cosas. Es una deshonra al Espíritu Santo que habita en su casa, que habita en su corazón. Amén. Y cosas así que vamos deshonrando a Dios en nuestro caminar, en nuestras vidas. Amén. A veces deshonramos a Dios cuando escondemos que somos cristianos. Amén. Y participamos en cosas del mundo, en cosas que no tenemos que participar y contristamos la presencia del Espíritu Santo. Deshonramos a Dios en muchas áreas. Por eso Dios trae esta enseñanza, porque el propósito es llegar a una administración que el Espíritu Santo le revele a usted. Que usted ha preferido el pecado, amén, de su esposo, de su esposa. Usted ha preferido el pecado de sus hijos y no ha enseñado los caminos de Jehová, como decía Abraham, que era recto, era íntegro y le enseñaba dijo Dios que le iba a enseñar a su descendencia
sus mandamientos, su palabra. Por eso Dios le fue fiel y le dijo que iba a destruir Sodoma y Gomorra. A veces nosotros, por no hacer sentir mal a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, no decimos las cosas y permitimos y deshonramos a Dios. Todas esas cosas que usted ha deshonrado a Dios con su comportamiento, a veces usted ha deshonrado a Dios con una lisura. Usted sabe lo que es grande, sabiendo que somos hijos de Dios, enfrente de la vecina, enfrente del casero, en el mercado. Amén. Entonces deshonramos a Dios, por eso este tiempo viene para que nosotros arreglemos cuenta delante de Dios. Amén. Y no lo deshonremos. Amén. Y siempre démosle primer lugar, siempre con respeto, con temor y temor delante de Él. Entonces, iglesia. Vamos a leer un poco la enseñanza para seguir avanzando, amén. Lo que Dios nos está hablando en nuestra vida. La protección sobre Saúl y su casa, dice, de parte de Dios, no estaba más con él. Por la deshonra a Dios, dice, en su rebeldía y desobediencia a Dios. Es increíble ver que Saúl fue deshonrado hasta en su muerte. O sea, y lo peor de todo, iglesia, que nosotros como padres, nosotros marcamos, amén, el futuro de nuestros hijos. El que había deshonrado era Saúl. El que había hecho lo malo era Saúl, pero hasta por esto pagó Jonathan, que era uno de sus hijos, que amaba a David con todo su corazón. Por eso, mire, a veces como nosotros como padre, cuando deshonramos a nuestro Dios, amén, vienen maldiciones y no solamente al que la practicó, sino a toda la casa, porque aquí, por la deshonra que hizo Saúl, amén, sus hijos tuvieron que morir en la batalla, amén, fue quitada la herencia, la línea, amén, de reyes de sus hijos porque fueron quitados de esta tierra. Entonces nosotros como padre honremos a Dios porque de la honra que usted le dio a Dios, Dios va a bendecir nuestra casa, nuestra familia, amén. Usted como hombre, como mujer, Dios honre a Dios porque nosotros queremos lo mejor para nuestras generaciones. Y como nosotros honremos a Dios, Dios va a honrar a nuestra casa, va a honrar la protección. Acuérdense que estudiamos que la honra a Dios trae protección aunque nosotros no estemos en esta tierra, escuche y eso es lo que me da paz a mí. Aunque usted se haya muerto y no esté en esta tierra, Dios por la honra que usted le hizo a Él en esta tierra, cuando Dios vea a sus hijos, cuando vea a nuestros hijos en alguna circunstancia, Dios se va a acordar que usted lo honró y los va a proteger, los va a librar en el día malo. El rey David siempre se acordaba, perdón, Dios se acordaba siempre del rey David. Y por eso no destruyó el reinado de Salomón cuando Salomón se volvió pagano por todas las mujeres que tenían. Tuvo como 300 y algo reinas, esposas, imagínense. Yo no sé de dónde sacó tantas reinas y se volvió pagano porque comenzó a postrarse delante de las esposas paganas, de los dioses. Por eso la palabra nos dice, le decía en el Antiguo Testamento, que no te ajuntarás, decía. Amén. Con gente del mundo, con gente pagana, porque vas a postrarte delante de tus dioses. Y eso le pasó a Salomón. Pero Dios no restauró su reinado, lo hizo en el reinado de su hijo. O sea, Dios siempre se acordaba del rey David, de todo su caminar en esta tierra y por amor a él. Dios, amén, protegía, amén, a sus hijos. Entonces, iglesia, como padres tenemos que honrar a Dios, amén, en todo lo ponerlo primero en nuestras vidas, amén. No honre al hombre, porque el hombre le va a pagar mal, el hombre es imperfecto, nosotros, los hombres, digo, soy mujer, hombre, amén, de carne y hueso, somos imperfectos. Amén, usted nos honra, pero a veces pagamos mal porque somos imperfectos, somos carnales, pero Dios nunca le va a pagar mal, Dios lo va a honrar a usted. Amén. Entonces, eso acuérdese usted siempre honrar poner primero a Dios. Dice también la enseñanza por la forma como murió y la burla de los filisteos que le hicieron, amén, de cortarle la cabeza y después colgar su cuerpo. Es una vergüenza y me imagino que hasta desnudo estaría a Saúl. A mí es una vergüenza que todo el pueblo lo viera así, habiendo sido un rey tan honorable, el primer rey de Israel. Amén. Entonces dice, al cortarle la cabeza y colgarlo, su cuerpo en un muro de él y a él y a sus hijos, y a uno fue enterrado como un rey en honra, sino debajo de un árbol. Amén. No, o sea que no tuvo sepulcro digno de rey.
Ahora, Dios le quitó el llamado a él y a su casa y la bendición de Dios sobre su familia y apartó, amén, y lo quitó, amén, de toda la bendición que Dios le había dado, de todas las promesas, amén, a él y a su familia. Dios me imagino que le había dado promesas a Saúl, pero no se cumplió nada porque Saúl en todo su llamado fue, deshonró a Dios, amén. Pero iglesia, estamos hablando también de la honra, hemos hablado de la deshonra. Vamos a saltarlos aquí a la honra y dice así, pero en la Biblia habla de Daniel, vamos a hablar de Daniel, que era un hombre también como profeta, que era un hombre como profeta de Dios, interpretaba, dice, sueños y visiones a los reyes. Daniel fue un hombre que con su estilo de vida, amén, honró a Dios. O sea, Daniel en esta tierra, él vivió para honrar a Dios, amén, con su estilo de vida. Por eso que Dios lo honró a Daniel. Y dice la palabra en, pues vamos a ver, primera de perdón, Daniel 6:13, lo voy a leer, que habla de Daniel. Mire cómo Dios lo honró y vamos a seguir viendo cómo Dios lo honró cuando, amén, lo pusieron en el foso de los leones. Amén. Y a sus amigos cuando lo pusieron en el horno de fuego, que Dios los rescató, cómo Dios honra a lo que le honra. ¿Por qué hizo un ejemplo muy importante Daniel? Daniel cuando le dijeron que no orara delante de Dios, él comenzó a orar y dijo que no se iba a humillar delante de ningún Dios ni del rey, sino solo a Dios. Lo honró. ¿Y qué hizo Dios? Cuando le vino el día de la prueba, el día tan malo, como decimos, a la vida de Daniel, Dios lo honró y lo libró. Ahí vemos lo que Dios habla, que Dios trae protección, amén, a los que lo honran. Cuando venga el día de usted, amén, cuando vino este tiempo del coronavirus que le decían, amén, cuando viene el día, esta tierra, amén, las desgracias, las cosas que pasan, viene la mano de Dios y nos protege porque lo honramos con nuestro estilo de vida. Ahora dice Daniel 6:3, dice, pero Daniel mismo era superior, dice, a estos sátrapas y gobernantes, por lo que había en Daniel, dice, un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino, igualito que José. Había un espíritu superior. José era maybe sabio, dice que hablaba diferentes lenguas, amén, para poder interpretar o poder, amén, estar en Egipto, tenía que hablar la lengua de Egipto y claro, la lengua hebrea que acostumbraba. Entonces, iglesia, vemos que Daniel, Dios puso en él un espíritu superior, wow, amén, que era más superior de toda la gente que estaba alrededor de él. O sea que tenía sabiduría de Dios, iglesia, no de la tierra. Acuérdense que la sabiduría de la tierra la gente la alcanzan con sus estudios, porque son aplicados, lo cual es bueno. Estudian y estudian y estudian, tienen conocimientos, amén, son inteligentes, pero la sabiduría de Dios no viene revelada por el Espíritu de Dios. Acuérdense de Salomón, tenía también, era sabio, amén. Pero este Daniel tenía un espíritu, o sea que en todo lo que hacía siempre era superior al resto, superior a todos los que estaban alrededor de él. Dios lo honró, porque yo me imagino que en esos tiempos Daniel era visto como alguien importante, como alguien, amén, que no estaba en el nivel de todo el pueblo, toda la gente que trabajaba con él. Por eso que el rey pensó ponerlo, amén, en el reinado, ayudándole ahí para tomar decisiones porque tenía un espíritu superior. Eso es una honra, iglesia. Y Dios lo honró a Daniel, pero ¿quién era Daniel? Daniel vivía para Dios. ¿Amén? Daniel, su vida era entregada a él. Estaba siempre involucrado en las cosas de Dios. Siempre estaba dispuesto para las cosas de Dios. Siempre estaba en ayuno, podemos ver cuando amén, se puso a ayunar con vegetales. Siempre estaba dispuesto a orar 3 veces al día. Dice que oraba. Daniel, ¿quién quiere un espíritu superior? Ok, todos queremos, vamos a ver el estilo de vida de Daniel. Orando 3 veces al día, nunca negándose para Dios, siempre dale su tiempo. Amén. ¿Qué más? O ayunando, porque habla también de los ayunos de Daniel. Amén. Todo este caminar en esta tierra cuando somos gente, iglesia, que buscamos a Dios y tenemos relación cerca de Dios, te va a hacer sabio. Amén, porque estás caminando delante o cerca del más sabio, del creador de la sabiduría. Amén. Y claro, vas a agarrar esa sabiduría que Él tiene. Claro, no toda, porque no somos dioses, sino la impartición que Él haga a nuestras vidas.
Ahora dice, Daniel tenía un alto cargo como profeta, funcionario, íntegro. Daniel era íntegro, tenía un espíritu extraordinario. Imagínense, ¿ven? Tenía una honestidad irreprochable ante el rey Darío y un inquebrantable fidelidad, dice, o sea, inquebrantable que por nada, usted sea inquebrantable que no se podía romper, por nada se rompía, amén, a Dios, que fue demostrada frente a la muerte en el foso de los leones. O sea que a Daniel le pusieron a escoger. Amén. Dios o la muerte, y él prefirió la muerte. O sea, que era inquebrantable esa fidelidad a Dios. Es casi, hablamos como que hablamos de Abraham, porque a Abraham era escoger o su hijo querido, por lo que había escogido tanto, había esperado tantos años por la promesa, o Dios. Y Abraham, ¿qué hizo? Prefirió a Dios y fue a cortar el cuello a su hijo. O sea, una fidelidad inquebrantable, un espíritu recto, íntegro. Daniel no andaba con chistes mundanos, porque usted a veces va a comprar al mercado y se ponen a hablar chistes mundanos y usted se ríe y se ríe, usted se goza de la vida. Y después viene a la iglesia o en su casa lee su Biblia, está orando. Y cuando usted está orando, Dios le mira la boca y se acuerda que usted estuvo riéndose de lo que vio en la televisión, amén, un chiste mundano, un video de pornografía. No somos íntegros. Íntegro es que usted, amén, es recto. Usted es recto hasta en su sueño, en su casa, en su trabajo. No es que en la iglesia usted se hace el santo y después afuera de la iglesia o de su casa o de la gente que lo ve, usted es una joyita, decimos. Amén. Usted cambia. Era íntegro, recto, es ser recto, íntegro en todas las áreas de tu vida, que tú eres el mismo. Amén. Holy, santo. Amén. A donde tú vayas, eres la misma persona. Tienes el carácter de Cristo. No estás compartiendo con el mundo. Y después delante de Dios te haces el santo. Entonces Daniel era íntegro, dice aquí, amén. Y tenía una fidelidad a Dios, amén, demostrada en el foso de los leones. Entonces es algo que compara, amén, a esta gente de Dios. Ahora, ¿qué dice más? Dios honró a Daniel al poner un espíritu de superioridad en él. Y a donde iba Daniel era superior a todo lo en todo lo que hacía, porque Dios estaba con él. Era una honra, amén. Por eso que levantó la envidia de la gente, amén. De que la gente tenía envidia de verlo, de que el rey lo puso por sobre todo a Daniel. Entonces, claro, iglesia, porque acuérdense que estamos hablando dentro del nivel de Dios, no de la tierra, porque acá en la tierra hay mucha gente inteligente, tiene buenas profesiones, buenos cargos, y qué bueno, ha estudiado, se ha esforzado, se ha dedicado toda su vida y son exitosos. Gloria a Dios, pero estamos hablando del nivel de Dios, un espíritu superior dentro, amén, dentro de los parámetros del reino de Dios. Acuérdense que estamos hablando de lo espiritual, las cosas materiales. Para que se dé lo material, se da primero lo espiritual. Y antes que usted le pase algo, para tomar una decisión dentro de lo espiritual se provocó. Y usted lo ve en el espíritu, usted lo ve revelado por Dios. Y usted lo trae, si es una bendición, usted lo ora y lo trae al mundo físico. Y si es una desgracia, usted ora y lo para en lo espiritual para que no suceda en lo físico. Amén. Usted, Daniel, tenía un espíritu superior extraordinario. Él podía discernir. Él podía saber lo que era bueno y malo, pero, amén, con la sabiduría de Dios, no de esta tierra. Porque usted, cuando usted quiere tomar una decisión, si está enfermo o no, yo veo que acá los muchachos van al Google Search, amén, ese Google, de que ponen, ven ahí, no sé, y ven si, que las indicaciones que le da el Google Search, eso lo hacen. Pero Daniel no era así, él iba a la presencia de Dios, subía al Sinaí y le preguntaba a Dios qué dirección tomar. Ese ser extraordinario. Daniel podía revelar sueños, amén. Y los sueños, claro, que Dios les daba a la gente. O sea, sabía quién puede discernir, era algo espiritual, quién puede discernir sueños, saber si no es dado por el Espíritu de Dios. Y lo último que yo estaba meditando, yo, wow, Daniel sabía el sueño que el rey había soñado, ese otro nivel. Y yo ya estaba viendo, Señor, ¿cuándo me lo das? Amén. Que pueda saber qué soñó esa persona.
Entonces, son cosas, amén, espirituales, cosas, eso es sabiduría de Dios, amén. Eso es ser extraordinario dentro de los parámetros de Dios. Entonces, iglesia, estamos hablando, amén, vamos a hablar un poco más de Daniel acerca de que él honraba a Dios y lo honró, vamos a hablar después, como en la fosa de los leones, como le dio gloria a Dios y Dios nos está llamando a nosotros a honrarlo, amén, en todas las áreas de nuestras vidas. Vamos a este tiempo de la administración a orar, iglesia, para pedirle perdón a Dios, amén, porque esto se trata, que Dios trae esta palabra para que nos pongamos a cuenta con Él. ¿Sabe lo que el Espíritu Santo quiere? El Espíritu Santo quiere que estemos cerca de Él. El Espíritu Santo quiere que no haya ningún obstáculo, que no haya, amén, nada que interfiera para que nos acerquemos a Él por la sangre del Señor Jesucristo. Y capaz usted deshonró a Dios con un chistecito por ahí que vio en la televisión y se rió y sonrió. Capaz usted deshonró a Dios en alguna área de su vida. Y hoy día Dios abre una puerta a través de su palabra para perdonarnos y sigamos adelante, porque Dios quiere que siempre su pueblo esté cerca de Él. Amén. Vamos a orar a ministrar este tiempo. Cierre sus ojos, tome una posición humilde, la que usted quiera, sentadito, paradito, acostado, como usted quiera. Rompa esa idolatría de su mente. Dios lo escucha a usted. Lo importante es que usted pueda encontrar la presencia de Dios. Padre bueno, gracias, Padre bueno, 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 porque tú siempre, tu palabra siempre viene en tiempo y fuera de tiempo, papito. Te agradecemos, Señor, y reconocemos que tu palabra es verdad, es vida. Y sabemos, Señor, que somos polvo de esta tierra, que somos imperfectos, y aún más somos pecadores, Señor, que pecamos con nuestros ojos, con nuestra mente, Señor, porque somos carne, estamos en este mundo material, Padre. Y sabemos que te deshonramos porque tú eres santo, Señor, y tu santidad solamente tú lo puedes, Señor, alcanzar, solamente tú puedes discernir. Te pedimos perdón, Padre, bueno, Espíritu Santo, pídale perdón a usted ahí. ¿En qué área usted ha deshonrado a Dios? Hemos deshonrado con nuestro diezmo, nuestra ofrenda, con nuestro estilo de vida. Te hemos puesto a ti último. No hemos orado, te hemos deshonrado por el cansancio, por el sueño. Señor, conocemos que deshonramos tu nombre, la presencia de tu Espíritu, que aún más en el Nuevo Testamento está en nuestros corazones. Señor, y te pedimos perdón en esta hora. Te pedimos perdón por toda deshonra en nuestra casa, en nuestro matrimonio, como padres, como hijos que hemos hecho delante de ti. Espíritu Santo, que nos perdone porque muchas veces te hemos deshonrado, no hemos honrado tu presencia, no hemos reconocido tu presencia. Tú conoces esas áreas, tú conoces nuestra deshonra. Perdónanos en esta tarde, te pedimos perdón y nos ponemos a cuentas contigo. Te pedimos que por la sangre preciosa y poderosa de nuestro Señor Jesucristo nos limpies, nos laves, nos perdones de todo pecado, Señor, de deshonra, Señor, a tu nombre. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a discernir, que pongas ese espíritu recto, Señor, en nosotros, Señor, que nos hagas personas rectas delante de ti, Señor, íntegros, Padre amado, para poder discernir lo bueno de lo malo y de lo malo de lo bueno y podamos ser rectos delante de ti, Señor, y darte honra a ti, como te dieron tu pueblo en el Antiguo Testamento. Señor, que nos ayudes, Espíritu Santo, con tu ayuda a discernir en los tiempos que estamos deshonrando tu nombre, que no seamos ignorantes, Padre. Señor, a tu palabra. Señor, en esta hora te pedimos que por la sangre de tu Hijo Cristo Jesús nos limpie, nos lave, Señor, y nos dé, Señor amado, una nueva oportunidad, un nuevo empezar, Señor, para que podamos, Señor amado, Señor, honrarte cada día de nuestras vidas en esta tierra hasta el fin de nuestras días, Señor, que tú te acuerdes de nosotros, porque fuimos gente que honramos tu nombre, Señor, en esta tierra mientras estuvimos aquí, Señor, y no solo te pedimos por nosotros, sino te pedimos por nuestros hijos, por nuestra familia, que ellos aprendan, Señor, que podamos enseñarles a ellos como Abraham se preocupaba por enseñarle a su descendencia, Señor, tu palabra. Señor, así también que nosotros podamos enseñarle, que nuestros hijos, nuestra familia aprenda de nosotros, Señor, y honren siempre tu preciosa presencia, tu espíritu, Señor.
en nuestras vidas, en sus vidas, Señor, y que esto vaya de generación en generación en nuestras vidas, Padre. Señor, gracias, Señor. Recibimos tu perdón, recibimos, Señor, la sangre de nuestro Señor Jesucristo para el perdón de nuestros pecados y creemos por fe, Señor, que tú has abierto una puerta de bendición, una puerta de protección para nuestras vidas, Señor. Y que cada vez que vayamos a deshonrarte, por favor, Señor, tú nos muestres, nos confrontes en nuestro corazón y pongas temor en nuestras vidas, Señor, por toda deshonra. En el nombre poderoso del Señor Jesús te lo pedimos. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.